Edgar, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días. Sí, ahí está. Edgar, Gracias por Edgar, recibirme. gracias. ¿Podría explicar un poco para que la gente pueda entender la naturaleza del trabajo y de la profesión que usted tiene? Bueno, yo soy farmacéutico industrial, me dedico básicamente a la parte de las industrias, del manejo de cumplimiento de las buenas prácticas en las industrias farmacéuticas, el tema de la seguridad, de la bioseguridad, con relación a todo lo que tiene que ver con el tema de salud y asesoramos lo que den prácticamente las industrias nacionales. Participamos en eventos de formación y de capacitación con relación al manejo de las buenas prácticas, que en este caso ocuparía bastante la atención de las prácticas que se utilizaron durante el proceso de verificación de la instalación y luego la supervisión de parte de los organismos regulatorios. Entonces, Edgar, nosotros tuvimos esta tragedia. Le hemos entregado el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos en el que participan otros órganos del Estado como el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el COE y otros organismos. ¿Usted podría decirnos, como especialista, como una persona que trabaja en el área farmacéutica industrial y precisamente el tema de la bioseguridad es parte de su oficio, qué opina, qué nos está diciendo? Tradúzcanos comprensiblemente al pueblo dominicano lo que usted puede ver en este informe. Bueno, este informe, tal como dice, es un informe preliminar, es decir, tenemos que esperar resultados, donde establece que por la acumulación de plásticos tenemos desprendimiento de gases. Bueno, tendríamos que esperar el informe final para saber los tipos de plásticos que ellos tenían, si tenían plásticos que eran hidrogenados, carbonados, que si tenían plásticos oxigenados, nitrogenados, porque cada uno de ellos tiene una manera de combustión muy diferente. Si tenían plásticos también clorados. Con relación a la magnitud, al evento que vimos, con relación a los plásticos, tendríamos que ver qué otro componente estaría ahí para que eso se conjugara y pudiese ocurrir algo de esa magnitud. Edgar, Luego vemos en el informe que tienen una serie habían elementos químicos, establecen un peróxido orgánico de los 5.2, de la clasificación 5.2, y en este tendríamos que esperar nuevamente el informe final a ver, ya que hubo un siniestro anterior, si ellos tienen la clasificación de este tipo de producto. ¿Por qué? Porque los peróxidos orgánicos son compuestos que tienen dos oxígenos y se pueden, lo que es adherir o radicales orgánicos. Son del grupo de los peróxidos de hidrógeno, como conoce la gente, el agua oxigenada, pero tienen diferente clasificación. Hay 7 clasificaciones. Uno, que no son de riesgos porque no tienen que tener esas temperaturas tan elevadas porque su nivel de siniestro a partir de 160 grados Celsius. Y otros que sí son, por ejemplo, el A, que no es tan riguroso su almacenamiento. Y los demás, el B, C, DE, que sí son altamente inflamables con unos almacenamientos de básicamente 50, no más de 50 y con inflamabilidad de 5%, más o menos de 5 grados Celsius. Entonces tenemos que ver la clasificación según lo que es el nivel de riesgo. Lo que es la parte de las Naciones Unidas establece que te envíe unas gráficas, no sé si se pueda mostrar, son más de 150 elementos. Entonces deberíamos de tener ya al final del informe qué tipo de productos peróxido orgánico estaba ahí, porque debemos de saber para catalogar la magnitud. Entonces, ¿qué debemos de esperar en el informe final o qué nos gustaría que estuviese en el informe final? Lo que es el análisis de residuos de escombro. Aquí vamos a ver si existe si se podemos identificar los restos de combustible, la determinación del índice de explosión. Si en los gases, por la magnitud de la explosión, tú puedes determinar qué tipo de gas y por el tipo de hongo que se forma también, los contaminantes y residuos de combustible que quedan restos generalmente impregnados tanto en los objetos que quedan esparcidos y lo que son la composición de los gases. Eso se hace y se debió tomar en el momento previo luego de la explosión y como ellos establecen que tienen muestras, aquí nos resta esperar porque tenemos muchas cosas todavía que en un informe final de verdad deberían descubrirse. Porque hasta Edgar, ahora tenemos
plásticos, pero tenemos mucha variedad de plásticos, no tenemos cantidad, no tenemos inventario. Vamos a ver en el informe final qué nos dice. Luego tenemos que es un peróxido, pero tenemos una gran clasificación de los peróxidos, incluso el peróxido de la clase G, que es prácticamente no hace nada. Entonces tenemos que ver qué tipo de peróxido tenían y cuál era el manejo. Hablando, También habría que ver si Edgar, en la parte industrial existe lo que es la regulación de seguridad industrial, que ya hay unos protocolos para estos cuartos de productos inflamables. Existe también un ingeniero, generalmente son ingenieros industriales que están en las industrias para garantizar la seguridad, aunque tenemos que ser un asunto de mea culpa como parte también de la sociedad. Las empresas muchas veces buscan un ingeniero industrial recién graduado, un joven, para colocarlo en esta posición y no tiene la experiencia ni el expertise para poder proteger o prevenir, porque en esto se trata de prevenir siniestros como este, y muchas veces también el ente fiscalizador no tiene las herramientas, no da las herramientas para verificar y constatar de que en verdad se están cumpliendo. Entonces, vuelvo y te digo, el informe preliminar sí ya detalla algunos elementos. Entonces, ahora hay que profundizar con todas las muestras que ellos tienen de ver realmente qué sucedió allí. Esa es la opinión real que te puedo dar de lo que he leído del informe de... Edgar, muy buenos días. Germán Marte días. desde aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Edgar, ¿qué situación se necesita para que el peróxido, en caso de que sea si lo es, provocase una explosión de esta magnitud? Peróxido 5.2 que han mencionado, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tan peligroso puede ser eso? Mira, el peróxido, cuando estamos hablando de 5.2, es una clasificación. Son muchos. Entonces, sí, hay algunos que son altamente explosivos. Entonces, esos productos altamente explosivos incluso tienen una guía de manejo internacional. Si no son productos que se manejan, lo de clase B, todos tienen una guía de manejo internacional de seguridad. Sí, desde el transporte hasta su almacenamiento. Entonces, en este caso, tendríamos que ver la cantidad y las temperaturas donde se encontraba o el detonante. Por ejemplo, si teníamos uno de estos que son bastante inflamables y explosivos, entonces tendríamos que ver cómo llegó ahí, cuál es la temperatura, si había de verdad controles térmicos en el área. Sí, son muchas cosas que en los informes anteriores a las revisiones que hacen los organismos debería estar registrado todo esto. Debería estar una bitácora de básicamente de ese almacenamiento y incluso del transporte. Generalmente suministramos un listado a los organismos que supervisan de los productos que tenemos resguardados en ese tipo de establecimiento. Saludos. Pero sí, Germán, si hay buena cantidad o un producto de alta inflamabilidad y explosivo, podría ocurrir, pero tendríamos que determinar cuál era realmente. Ese es el primer paso, saber qué tenían en ese almacenamiento. Saludos, Edgar. Indira Suero por aquí. Una pregunta, Edgar. Si yo, por ejemplo, tengo una fábrica de plásticos o voy a poner una fábrica de plásticos, ¿cuáles son esas medidas que yo debería de tomar para el manejo de este tipo de insumos? ¿Y qué tipo de insumos también se encontrarían en una fábrica de plásticos? Esto es para que la gente tenga como que una idea de qué se puede encontrar y cuál sería el manejo adecuado. Sí, como nos han dicho en las noticias y sobre todo siguiéndolo a ustedes, esto era una recicladora. En realidad no era un fabricante de termoformación, es decir, lo que hacen, forman a partir de materias primas, transforman a un bien o servicio, sino que destruían plástico. Es decir, aquí podríamos encontrar diversidad de plásticos y inventarios de lo que se recoge. Realmente el objetivo de los solventes muchas veces se hace para como algunos como lubricantes, que son básicamente sus características, otros como activadores, que son propios y se usan en la industria, comúnmente, pero va a depender del proceso. Esta es una recicladora y como recicladora, la necesidad de tener insumos químicos habría que evaluar qué subproceso tenían, porque teóricamente no deberían de manejar inflamables. Esto también tiene que ver con la Secretaría de Trabajo, con la parte de regulación de la parte de seguridad, tiene que ver también con
con lo que es industria y comercio, que regulan, hay protocolos para los productos inflamables, para los almacenes. Nosotros en la industria tenemos los cuartos para inflamables. Pero como refiere un peróxido que me dicen es agua oxigenada, ¿el agua oxigenada es así de explosiva? O sea, esa cosa, ¿cómo? Y dice No, que de una ellos temperatura. refieren el informe un peróxido orgánico de 5.2. ¿Qué es Y te eso? digo, es un derivado del peróxido de hidrógeno. Todos estos productos que están ahí, los ciento y pico de productos, son derivados que se le añade una molécula orgánica a ese peróxido. Entonces, no es agua oxigenada como tal. Entonces, por eso te digo, no sabemos en el informe, al decir un peróxido orgánico 5.2 y teniendo una clasificación tan amplia, desde la A hasta la F, sí, no sabemos la magnitud o la nocividad, es decir, no sabemos en verdad en el informe. Tenemos que esperar un informe final que establezca por los antecedentes qué tipo de peróxido orgánico tenían ahí. Es una clasificación muy amplia. Exacto. Entonces no podemos asumir que se trata de agua oxigenada nomás, o sea, ese peróxido podría ser cualquier elemento. Generalmente sí, súper inflamable. El peróxido de hidrógeno como tal, el agua oxigenada, no es prácticamente, no tiene ningún riesgo realmente, es muy mínimo riesgo de ella. Más que las quemaduras en los ojos, piel, pero la parte expansiva va a depender también los volúmenes que tuviese. También, si fuese peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, como conoce, los volúmenes que tenían también. Es decir, aquí no tenemos un elemento para decir, pudo haber sido el catalizador de una explosión de esta magnitud. Y el plástico justo así, agrupado, que uno lo tenga en una esquina, en cantidades importantes, ¿va originando esos gases así? O sea, que puedan ser potencialmente, claro, con otro elemento, pero origina gases. Sí, origina gases, tal como el metano, como ella dice, pero la cantidad debe mantenerse en unas condiciones de muy altas temperaturas, prácticamente que el gas no salga, es decir, que tenga casi hermético el lugar y por lo tanto genere elevada presión. Entonces, y una chispa, un manejo inadecuado, la estática podría generar un siniestro de un conato de incendio, porque no la explosión, es decir, el plástico va a generar incendio, va a generar humarera, va a generar difícil de agotarlo, pero el tema de la explosión, es decir, habría que ver en el informe final cuáles fueron todos los elementos que llevaron a una situación como esta, porque ellos ya tienen en el preliminar elementos, pero no tenemos ya todavía, y hay que esperar por eso el final, de esos elementos, cuáles pudieron ser el catalizador de esta magnitud. Bueno, pues vamos a estar muy atentos cuando llegue ese informe final, Edgar, hablaremos de nuevo, evidentemente falta información, lo que sí ya sabemos es que no se trata de agua oxigenada, que es un peróxido que deja un radio de acción muy alto y que el agua oxigenada rara vez podría producir algo como lo que se ha dicho. Muchas gracias, Edgar, por estar esta mañana. Edgar es profesor universitario, es una persona que vemos en las diferentes conferencias y encuentros internacionales hablando precisamente de estos temas, bioseguridad, y está ahí donde se producen los medicamentos y donde se sabe de la seguridad. Gracias por estar esta mañana. Muchas gracias a todos.